Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Hermanos, Dios les bendiga. Y le damos gracias al Señor el privilegio que nos da de poder compartir con ustedes su bendita y preciosa palabra. Nos han dado el privilegio de poder compartir esta palabra que el Señor nos ha estado enseñando, nos han estado hablando. Es un discipulado para la honra y la gloria de Dios. Queremos compartir con usted parte de lo que nos han venido enseñando, que nos han estado hablando, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. El tema que me fue encomendado trasladarle y compartir con usted se llama hijos de maldición. Ha sido un estudio completo porque los hijos de Dios tenemos, al aceptar a Cristo, venimos de muerte y al aceptar a Cristo en nuestro corazón nos volvemos sus hijos y empieza el proceso en todo cristiano. Pero el cristiano tiene que ir evolucionando, y si usted se discipula, si usted está atento a los discipulados, eso quiere decir que usted está evolucionando, porque la palabra lo edifica. Pero un cristiano, usted se podrá dar cuenta, hermano, a veces de que muchos vienen a los pies de Cristo y con eso se conforma: yo ya soy salvo, y tal vez van a la iglesia y permanecen dentro de la iglesia. Otros que llegan todavía, llegan a una evolución y llegan a ser ministros primarios. Pero también la Biblia dice de que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces, durante esa perseverancia, nosotros vamos evolucionando. Pero cuando nos falta la perseverancia, nos estancamos. Y no es que uno regrese al mundo, no es que el cristiano regrese al mundo, sino que como no se involucró, por poner un ejemplo, no se discipuló, no fue a doctrina básica y no se congrega, entonces al quedarse parado, al quedarse estático, él corre el riesgo de estar involucionando. No porque él regrese al mundo, sino porque también la demás iglesia, la demás novia del Señor va avanzando. Entonces viene la involución. Pero según Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 1 dice, es donde Pedro saluda a la iglesia, pero dice, déjeme leerle acá, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero aquí viene lo que me llama la atención: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nos han proclamado este año el año del reposo, y vemos acá, dice gracia y paz, sinónimo de reposo. Entonces, pero que sea multiplicadas, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a manera de que vamos evolucionando, conociendo a nuestro Dios y conociendo a nuestro Señor Jesucristo, vamos evolucionando. Pero cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de discipularnos, viene la involución. Bueno, y llama la atención también de que que Jesús le llama a unos fariseos que habían creído en él, les dice hijos del diablo. Pero ¿cómo fue que llegaron a ser hijos del diablo? No de la noche a la mañana cayeron y llegaron de ser hijos de Dios, no llegaron de un momento a otro a ser hijos del diablo. Entonces hubo un proceso, y dentro de ese proceso vemos que hay un estadio donde que llegan a ser hijos de maldición.
Entonces ahí es donde ya empezamos con el tema, ¿verdad? Dice en 2 de Pedro 2:14. Prácticamente todo el capítulo 2 habla de los hijos de maldición. Ahí si usted se toma el tiempo para poder leer detenidamente, va a ver todas las características de los hijos de maldición. Y es impresionante porque se pasa trayendo, cuando empieza la evolución, veamos acá en 2:14, en 2 de Pedro, dice: tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Pero aquí casi que está resumiendo. Cuando usted empieza a leer el versículo 2, se va a dar cuenta y lo termina, pero en el 14 dice que sus ojos están llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Pero ¿cómo empezaron a llenarse los ojos? También los ojos podemos ver que llevan un proceso. Entonces de a poco se van llenando de adulterio. Ahí sí que empezaron con un dedo y terminan con la mano completa, ¿va? Y nunca cesan de pecar. Y no solo, a ellos no les basta solo ellos ser adúlteros en los ojos, y no solo a ellos les basta estar pecando, sino que seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado. Imagínense, hermanos, de a diario estar pecando, analizando, tramando y viendo a ver cómo hacen el mal, y ejercitados en la avaricia. Por lo mismo, son hijos de maldición. Como habíamos visto, que es un proceso al cual llegan estos hijos de maldición. Entonces, para poder entender bien ese proceso de involución, por eso le vuelvo a repetir, sería bueno de que nos tomáramos el tiempo, porque eso de leer el capítulo 2 completo, y eso nos va a ver hasta cierto punto cómo estamos nosotros, si estamos avanzando y si en determinado momento hemos involucionado, hemos retrocedido o nos hemos detenido. Y tal vez no es para acusarlo, hermano. Mire, hermano, usted se quedó detenido, usted está involucionando, usted a poco le falta para llegar a ser hijo del diablo. Y quizás alguien que está así, pero el amor y el poder de Dios es grande, que puede volver a tomar, ahí sí que es renovar su comunión con el Señor. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, es bueno para a veces acusarlo. No, ya te echaste una cerveza y ya sos hijo del diablo. No, si se echó una cerveza, pare ahí, reconcíliate con el Señor y deje de hacer eso. No se deje manosear por el enemigo. O alguien que se alejó del Señor por unos cuantos días, y ya viene la acusación, ¿va? Ay, no, yo le respeté, le falté el respeto a mi suegra, ¿va? O le levanté la voz a mi esposa, o quizás podrá decir, yo le eché mano a algo y se siente acusado. No, eso no es tal vez quizás ahí, si usted no corre a los pies de Cristo, puede empezar a involucionar. Pero por falta de tiempo en cierto momento vamos a seguir adelante. En el primer versículo de Pedro decía que habla de los falsos profetas y falsos maestros. Dice en capítulo, déjeme buscárselo acá, hermano. Vamos a ver si lo tengo acá. Es que se me movió esto. Pero gloria a Dios. Entonces es un proceso en el cual, pero si vemos en el capítulo, en el versículo 15, también en el 15 y en el 20 y en el 21, vemos que Pedro dice, en el 15, ha dejado el camino recto y se han desviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, estos que han involucionado, en un tiempo anduvieron en el camino que es Cristo. Y el 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal. Entonces, dejan un camino y se trasladan al otro. Y no se dan cuenta en qué momento, pero ya llega un momento en que ellos ya saben que están mal.
Y no les basta, por eso les decía que se pasan trayendo a los que no tienen doctrina, a los que están inestables, a los de doble ánimo. En el 20 dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces, vemos que uno puede evolucionar. Nuevamente vemos que es a través del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando ya dejamos de tener el conocimiento de Cristo, usted se puede dar cuenta, hermanos, que en la Biblia dice que cuando es liberado un cristiano y le sale el espíritu inmundo, dice, va por lugares a buscar reposo. Pero como no encuentra reposo, dice, regresaré. Y entonces va a traer y ve que está vacía. Entonces, parte de la involución o el peligro que corren los recién convertidos, si no se congregan, si no se disipulan, si no buscan esa llenura del Espíritu Santo, o sea, fueron libres y el espíritu inmundo viene y ve que está vacía, pero está ordenada, porque ni modo, Cristo entró, pero como no evolucionó, va y va a traer a 7 espíritus inmundos, peores, dice. Entonces, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de apartarnos de la sana doctrina. Y en el 21 dice, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, y en ellos, en el 22 se dice de que son como los perros que vuelven a su vómito. Y los perros nos hablan de los falsos ministros. Entonces, los ministros primarios pueden caer en esta involución. Decía que el camino, Cristo, el verdadero camino, es Cristo. Pero estos, como la involución los llevó al camino de Balaam, y Balaam se extravió. ¿Por qué? Por amor al dinero. Veamos, un ministro primario se puede caer en el camino de Balaam cuando ama las cosas materiales. Él dice que está sirviendo a Dios, pero realmente está sirviendo a sus propios intereses. Hoy vemos la falsa doctrina de la falsa prosperidad, ¿va? Que ministros de renombre han caído y solo usted que ha sido enseñado, que se ha dejado de enseñar, basado en la Biblia, puede ver los frutos de estos pseudo ministros, pseudos apóstoles quizás, e incluso hay apóstoles de la prosperidad. Entonces ellos empiezan a amar, bueno, entonces lo tremendo, hermanos, es que no están afuera de la iglesia, están dentro de la iglesia a veces. Entonces eso se vuelve como un cáncer, porque va contaminando al demás y se pasa trayendo a los de doble ánimo, a los que no perseveran, a los que tienen falta de fe. Entonces Balaam se extravió de la fe por amor al dinero. Entonces, los hijos de maldición ya en cierto momento ya habían escapado de las contaminaciones y fueron enredados nuevamente. Cuando un cristiano se siente ya cómodo con lo que ya tiene, me viene a la mente, dice, bueno, yo ofrendo, yo diezmo, yo sirvo, pero cuando no lo está haciendo en el Espíritu, hermano, a veces uno se siente como cargado, y tal vez no es el lugar para ministrarme, pero déjeme compartir. A veces en mi vida ha pasado esa situación, ¿va? De que hago con los privilegios que en cierta manera le dan a uno, y el enemigo en cierta manera lo viene a hacer sentir a usted cargado o
o acusado. Entonces uno puede caer de que supuestamente le está sirviendo al Señor y tal vez solo lo está haciendo por no sentirse acusado. Pero le hablo de mi sentir, ¿va? De mi punto de vista, porque y entonces el enemigo utiliza a veces ese pensamiento para decirle de que a uno, o hacerlo sentir a uno, de que uno está involucionando. Pero que el Señor reprenda al enemigo, ¿va? Esta es una lucha constante, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado de no involucionar y de no hacerle caso no tenemos que hacerle caso a los dardos del enemigo, porque también yo sé que usted no va a llegar ahí, pero si nos apartamos del camino correcto que es Cristo, podemos regresar a donde el Señor nos sacó. Pero Job también tuvo un postrer estado. Job dice que Dios trató con él, lo veía lo veía recto, lo veía perfecto. Y entonces hubo un momento en que le fue quitado todo. Entonces, si usted en determinado momento también ha tenido algunas pérdidas, ha tenido algún fracaso, algunas situaciones difíciles, a veces el enemigo lo utiliza para decirle que estás involucionando. Entonces uno empieza a escudriñar, ¿y en qué pecado, qué hecho que hicieron mis ancestros? ¿No? Y a veces, y Dios lo que quiere es que quitarle a uno lo que en determinado momento lo puede dejar, le puede estar evitando su crecimiento espiritual. A Job lo tuvieron que tratar. Entonces, a veces a uno también Dios de esa manera lo trata a uno, para evolucionar y que no involucione. Porque el postrer estado de Job dice que en Job 42:12 dice, Job también dice que aunque nuestro principio haya sido pequeño, el final será mayor. Dios entonces lo que quiere es que evolucionemos. Pero volviendo a los hijos de maldición, tenemos que estar conscientes que en ellos, en determinados, se interrumpió ese avance y fueron decayendo poco a poco. Entonces, los hijos de maldición permanecen dentro de la congregación, les comentaba hace un momento, y se vuelven un peligro para la iglesia, porque se vuelven expertos, leíamos al principio. Ellos van a acostarse y a maquilar, ¿verdad? Ya para el día siguiente, cómo se van a pasar trayendo a los inestables, a los tiernitos, a los que quizás ya tienen bastante tiempo también, pero no están bajo autoridad. Pues ellos andan viendo quién está débil. Leíamos el capítulo decía de que a los débiles, a los inestables, entonces, y son expertos, ellos andan viendo a quién se pueden. Yo veo que aquel hermanito, aquella hermanita tiene una necesidad. Me voy a acercar a ellos y les voy a ofrecer una oración de sanidad, ¿va? Pero tienen que ponerle la mano ahí algo, ¿va? Y así, como el hermanito está pasando una situación, voy a visitarlo y le voy a dar una falsa profecía. Y yo sé que al salir él me va a dar una ofrenda. Entonces andan viendo quién es inestable, quién no está cimentado en la fe. Son sensuales y son expertos en seducir a mucha gente. Y cuando los hacen caer, los hacen blasfemar. Vamos, entonces, cuando leemos el capítulo completo de Segunda de Pedro, el número 2, dice, podemos sacar ahí, de todo eso podemos concluir que los hijos de maldición, déjeme leerle acá, que pueden ser, son falsos maestros. Son los que introducen así por falta de tiempo, dice más o menos para que usted lo lea ya detenidamente en su casa, dice, son falsos maestros, introducen herejías
niegan al Señor, son sensuales, hacen blasfemar a otros, son explotadores, son injustos, andan detrás de la carne y desprecian la autoridad, son atrevidos, son obstinados, blasfeman de las majestades angélicas, se deleitan en placeres disolutos. Esas son una de las características de los que ya llegaron a ser hijos de maldición. Dice que también son manchas e inmundicias. Se deleitan en sus engaños, tienen ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son manantiales sin agua, hablan con arrogancia y vanidad. Mire, hasta ahorita vamos leyendo 21 características de los hijos de maldición. Seducen mediante deseos carnales a los recién convertidos. Prometen una falsa libertad. Son esclavos de la corrupción. Entonces, enumeramos 24 características de los hijos de maldición. Pero si tomamos el número uno de esas características, la primera característica dice que son falsos maestros. Entonces, como usted ya ha sido enseñado y usted se mete en la lectura y en escudriñar y estudiar la palabra del Señor, usted lo va a poder detectar. Introducen herejías. Entonces, y como que herejías tal vez podrían institucionalizar dentro de la iglesia, decir que la Navidad es de Dios, ¿va? Que es necesaria celebrar, y la Biblia no lo dice. O también podrían decir en determinados momentos que se pueden bautizar por aspersión, ¿va? Otra de las características que es que niegan al Señor. Ellos no se levantan quizás a decir Jesucristo no es el Señor, sino que usted se ha dado cuenta, hermanos, que hay una secta que anda tocando puertas ahí diciendo que nuestro Señor Jesucristo no es el Mesías, sino que es un profeta más. Pero ellos para llegar pero mire, hermanos, esa secta, y usted ya sabe de quién estoy hablando, ¿va? Esa secta piensa que Satanás es hijo de Dios, basados en un versículo, cuando dice en Job que los hijos de Dios se reunieron, y entre ellos Satanás. Entonces ellos, como ya están desviados y están perdidos, toman a Satanás como hijo de Dios. Entonces han introducido herejías, niegan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces eso hace blasfemar a otros. Son explotadores. Me imagino que les gusta quemar bombas también, ¿va? No, son explotadores. ¿Por qué? Y no solo se da en el trabajo, en las empresas que los explotan, ¿va? Sino que también se da en la familia. Alguno que podría dar, se me ocurre decir 500, no, esa es poco, 1000 quetzales o dejémoslo en 500 quetzales de gasto para la semana, ¿va? Tendría que dar 500, pero pudiendo dar 500 y da solo 100 y quiere camarones, ¿va? Imagínese, eso es explotar a la esposa y explotar a los hijos. O tal vez se da un gustito él, pero deja a la familia sin lo demás. Se está explotando a la familia en cierta manera. Dice que son injustos. Y injustos porque teniendo ellos mismos son los hijos del diablo, con ellos mismos son injustos. ¿Por qué? Porque teniendo la salvación a mano, teniendo a Cristo a la mano, ellos se hacen una injusticia en sí mismos, porque no corren a los pies de Cristo, lo niegan. Dice, andan detrás de la carne, y no es lo mito ni puyazo por la cual andan ellos, sino que ellos andan viendo a los carnales. Y para poderlo, ahí sí que para poder devorarlos, desprecian la autoridad. Ay, hermanos, o sea que más de algunos han empezado a involucionar. ¿Por qué? Porque como y la autoridad, hermanos, no se impone a veces.
En mi caso, yo siento que nuestros pastores, nuestras coberturas, nuestros padres espirituales, ellos no vienen a imponer su autoridad, sino que usted, por sujeción, por amor a Cristo, y como se identifica con Cristo, entonces acepta esa cobertura, esa autoridad. Entonces, y si las autoridades, así como dice, yo le digo, en mi caso, el hermano pastor a veces pone un ejemplo, el apóstol dice sapo y él brinca, y me causaba risa ahí un poquito, pero yo diría, en mi caso, mis pastores, mis padres espirituales dicen pajarito y yo silbo, ¿va? ¿Por qué? Porque acepto la autoridad que Dios me ha puesto, y han sido de gran bendición, y una autoridad que me ha servido. Si no, ya de verdad, hermanos, yo ya estuviera contado entre los hijos del diablo, si no hubieran sido mi autoridad. Y así, hermanos, hay bastantes ejemplos, pero es necesario, hermanos, que consideremos y reconozcamos con humildad si nos hemos alejado del Señor, porque aún es tiempo de frenar la involución. Hermano, no se sienta acusado. Si usted, mire, aquí todos hemos pecado, y hasta el día de hoy en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar se nos ensucian los pies. Entonces, reconciliémonos con el Señor, apartémonos del mal, dejemos de practicar el pecado y caminemos en pos de Cristo, porque hay una nueva oportunidad. Si alguno ha pecado, abogado tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo como abogado con el Padre. No se quede estancado, hermano. Si es que yo ya tengo 5 años, que ya no me congrego, mire que hasta hablé mal de mis pastores y no sé si quisiera regresar nuevamente a la iglesia, venga. Si las puertas de la iglesia están abiertas, reconcíliese con el Señor. Y usted que ha ido evolucionando, siga, hermano, no se detenga, no se confíe. Y sigámosle pidiendo al Señor su favor, su gracia y su misericordia para no estancarnos. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me ha dado de poder compartir con usted estos pensamientos, estos rema, este tema. Es bastante largo, es todo un capítulo. Yo le invito a que lo siga y siga leyendo y escudriñando la palabra, y compártamelo también, porque nos va a servir para seguir creciendo en el Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor, Dios lo bendiga, lo esperamos en los discipulados los días lunes, los días viernes que hay en las casas, y si usted pudiera venir los miércoles a partir de las 9:30, lo esperamos acá. Está abierta la invitación para que usted venga y se discipule, y así poder seguir creciendo para llegar a hacer lo que Dios para que nosotros se cumpla el plan de Dios. Gloria a Dios, Dios me los bendiga. Amén. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.